Libro de San Lucas, capítulo 3, versículo 8, dice así la palabra: Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Hasta ahí nomás. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso y glorioso de tu Hijo amado Jesús, queremos presentarnos, Señor, en esta noche creyendo que tu palabra, Señor, no ha de volver vacía. Por lo tanto, en tu nombre, Señor, vamos a arrojar la red, y en tu nombre, Señor, la vamos a recoger. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tomen sus asientos, amados. ¿Sabe qué? Esta es una palabra que cuando la leí me llama a una profunda reflexión. Yo digo, tiene que llamarnos a una profunda reflexión. Porque a veces nosotros nos autoconvencemos de que si las cosas no son como nosotros queremos que sean, tal vez no sirven. O tal vez yo voy a hacer lo que creo que tengo que hacer. Pero yo diría que es importante hacer lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. Y a veces aquello que nos pide Dios es todo contrario a lo que yo quiero hacer. Por eso es importante reaccionar frente a la palabra de Dios y poder entender que Dios lo puede hacer con nosotros o sin nosotros. Tal vez la idea que uno tiene es esta, que si Dios no lo hace conmigo, tal vez no lo puede hacer con otro. Pero la realidad de la palabra es que Dios, si usted no lo hace, Dios llamará a otro. Dios puede tomar, tal vez, y tener un propósito con una vida, pero cuando esa vida no responde al propósito de Dios, Dios no va a perder esa bendición, Dios no va a perder ese propósito, Dios se lo entregará a otro. Entonces, este no es un tiempo como para perder oportunidades, este es un tiempo como para asegurarnos de que aquello que Dios nos está dando y alcanzando y ordenando, lo queremos cumplir, entendiéndolo o no entendiéndolo. ¿Sabe que los judíos no lo entendían? Ellos eran muy religiosos y no podían comprender el mensaje de Juan el Bautista. Indudablemente el mensaje de Juan el Bautista era duro, pero era un mensaje de Dios. Y ellos, claro, tenían por padre a Abraham, y ellos no podían entender, eran religiosos de religiosos, no podían entender el mensaje que estaba alcanzando Juan el Bautista. Entonces era como que lo rechazaban pensando de que no era para ellos, y era para ellos precisamente. ¿Sabe? La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Yo digo, qué peligroso, qué temerario es que Dios tenga un llamado, un propósito, que Dios nos hable y nosotros no tomemos el llamado de Dios, nos hagamos los desentendidos, en otras palabras. Yo creo que es temerario y en serio. Y así estaba orando el pueblo de Israel. Y allí la palabra suena dura, pero es real. La palabra dice, Dios aún puede, y es lo que decía Juan el Bautista. Ustedes dicen que son hijos de Abraham. Dios puede hacer aún hijos de Abraham de las piedras. Les estaba diciendo, si ustedes no quieren obedecerle a Dios, Dios llamará a otros. Y si es necesario, si nosotros no queremos servirle a Dios, no queremos hacer su voluntad, no queremos trabajar para Él, no queremos poner la mano en el arado, Dios tomará del mundo, pero la obra de Dios se hará, cueste lo que cueste. El propósito de Dios se cumplirá, cueste lo que cueste. Y yo creo que frente a esto, es como que uno debe hacer una revisación y decirse a uno mismo, yo estoy cumpliendo con lo que Dios me ha pedido. Yo creo que tiene que ser sincero, tal vez con uno mismo, el cristiano, el creyente, hacer un reconocimiento hacia adentro y preguntarnos en algún momento de nuestra vida, ¿estoy haciendo aquello que Dios me ha pedido? Porque si no lo estamos haciendo, estamos a tiempo. Dios no quiere la muerte del que muere, Dios no quiere condenarte, Dios no quiere asustarte, Dios no está con una vara queriendo castigarte, no, Dios quiere que puedas reaccionar, que podamos reaccionar.
y que podamos entender en este tiempo que Él nos está necesitando, que podamos entender en este tiempo que somos aquellos responsables de defender y llevar el mensaje hacia adelante. Yo digo, y esto es real, alguien tuvo que habernos predicado un día, alguien tuvo que haber sido obediente, alguien tuvo que haber hecho la voluntad de Dios al predicarnos en ese momento, en ese día, en esa hora, en ese año, el mensaje de Jesucristo. Y porque alguien fue obediente y nos predicó la palabra, estamos aquí en esta noche. No estamos aquí porque nacimos en una cuna evangélica. No estamos aquí tal vez porque éramos demasiado buenos y buscamos alguna iglesia que pudiera ser también muy buena para nosotros. Estamos aquí porque alguien obedeció el mandato de Dios. Alguien dijo, Señor, voy a predicar, Señor, voy a extender tu mensaje, Señor, estoy dispuesto a lo que tú me mandes. Y Dios le envió precisamente a que nos predicaran a nosotros. Estamos aquí porque alguien nos predicó. Dígalo conmigo, estoy aquí porque alguien me predicó. Exacto, estamos aquí porque alguien nos predicó la palabra. La Biblia dice, lo que de gracia recibiste, de gracia también tienes que entregarlo. Y el pueblo de Israel, el pueblo judío lo rechazaba. Y ellos rechazaban y tal vez pensaban que iban a salir ilesos rechazando el mensaje que Dios les estaba alcanzando a través de Juan el Bautista. Pero la palabra decía esto, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Dejen de excusarse, dejen de decir que son buenas personas, dejen de decir que son hijos de Abraham, dejen de excusarse. Y yo digo, este es el tiempo donde debemos dejar las excusas a un lado. Este es el tiempo donde debemos hacer frutos dignos. Dios no nos está pidiendo excusas, no necesita nuestras excusas. Dios necesita de nuestros frutos. Dice que el hacha ya está, no es que puede estar, no es una amenaza. Alguno puede pensar que este mensaje es una amenaza para algún cristiano que no está caminando bien. No es una amenaza. Yo que a veces la gente dice, usted me está amenazando. No, yo no le estoy amenazando, o sí le estoy amenazando. Bueno, esta no es una amenaza, es una realidad. El hacha ya está a la raíz de todo árbol. No es que no está a la raíz de todo árbol. Entonces, ¿qué es la realidad? ¿Cuál es la realidad? La realidad es una sola, que Dios espera frutos de nosotros, y frutos dignos. Y si tal vez en algún momento nosotros no tenemos esos frutos y Dios viene a buscar frutos, ¿qué puede llegar a ser si el hacha está a la raíz de todo árbol? Hay una palabra muy interesante que nos habla indudablemente allí en el libro de San Lucas también, y es una palabra muy interesante para que la podamos meditar profundamente, porque yo creo que la palabra de Dios tiene que ser meditada. Cuando la palabra del Señor es meditada, allí es como todo comienza a tener un propósito, todo comienza a acomodarse y comenzamos a darnos cuenta que Dios no es un Dios que se mueve por casualidades, sino que Dios se mueve por propósitos. San Lucas 13. Es tan interesante esto, hermanos queridos, que no lo podemos dejar de compartir. Libro de San Lucas, capítulo 13. Y yo creo que cuando uno comienza a reaccionar a la palabra, al mensaje, allí es cuando Dios también comienza a bendecirnos. Allí es cuando Dios comienza a manifestar su gloria. Allí es cuando Dios comienza a manifestar su poder. Y nos habla de una parábola muy interesante que muestra indudablemente cuál es el pensamiento, la idea y el propósito de Dios. Está en el libro de San Lucas capítulo 13, vuelvo a decir versículo 6, y dice hablando el Señor, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella, y no lo halló, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera, y no la hallo, córtala, ¿para qué inutilizar la tierra? Entonces respondió y le dijo, Señor, deja todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no la cortarás después. Es una parábola, claro que sí, estoy convencido, sé que es una parábola. Esto no es un hecho real, pero que quiere representar algo. Esta parábola lo representa a usted y me representa a mí. El Señor nos ve como árboles, y nos ve como árboles fructíferos,
Nos ve como árboles que debemos dar frutos, porque Él no nos ha dejado huérfanos. Él cuida de nosotros. ¿Cuántos de ustedes sienten que Dios está cuidando de sus vidas? Amén. Que Dios cuida de nuestros hogares, que cuida de nuestros hijos. Señor, no es que nos abandonó, nos dejó y dijo, bueno, arréglense como puedan y traten de sobrevivir como ustedes puedan. No, Dios nos cerca de favores cada día, dice la Biblia. Y Él espera de nosotros frutos, pero frutos dignos. No espera cualquier fruto, no espera de que, bueno, eso es lo que yo siento de hacer, es mi vida. No, no es tu vida, Él te compró, te redimió, te compró y pagó un precio carísimo por tu salvación, por tu alma. Así que no somos de nosotros, somos del Señor. Esta es una realidad. Y el Señor de esa higuera que esperaba, frutos, de nuestra vida que espera, frutos. Y vino un año y no lo halló. Y Dios, que es paciente, dice la Biblia que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y es verdad, Él llegó y no halló fruto. Y volvió al otro año y no halló fruto. Volvió por tercera vez y no halló frutos. ¿Qué esperaba Dios? Que hubiese frutos. Entonces la orden del dueño de esa tierra que había plantado esa viña fue: quítenla porque no tiene fruto. Quiten esa higuera, no tiene frutos, quítenla. Quiten esa higuera, no tiene ningún fruto. ¿Para qué va a estar inutilizando la tierra? Pero hubo alguien que intercedió. Aleluya. Y le dijo: Señor, era el encargado, era el pastor que intercedió. Sabe que hay alguien que está orando por su vida y es el pastor. Sabe que hay alguien que está orando por la obra y es el pastor. Sabe que hay alguien que se desvela en las madrugadas orando por la obra y es el pastor. Señor, danos una oportunidad. Señor, danos una oportunidad. Danos una oportunidad. Danos una oportunidad. Señor, tú pagaste un precio alto. No dije que el propósito de Dios no se vaya a cumplir en nuestras vidas. Y yo creo que Dios está dando oportunidades. Yo creo que esta reunión es una oportunidad. Yo creo que Dios está diciéndonos que Él nos está dando una oportunidad, que oyó una voz, un clamor. Y Él no está dispuesto a cortar la vida de nadie. Él está dispuesto a darte oportunidad para que puedas reaccionar. Decir a aquel que está cerca tuyo: reaccionar. Decírselo: reaccionar. Porque a veces pareciera que somos un cubito de hielo. Estamos creyendo que porque tenemos tiempo y años en el camino del Señor, no sirven ni credenciales, ni años, ni tiempo que puedas tener en el camino del Señor. Lo que sirve es tener frutos dignos de arrepentimiento. Puedes tener una vida dentro de la iglesia, no tener frutos, no te sirve. Es como que Dios te ve como una planta que está inutilizando la tierra. Y el hacha está a la raíz de todo árbol. No es una amenaza, no es que si no servís al Señor, el Señor te va a cortar. No, el hacha ya está. Uno tiene que reaccionar y tiene a lo menos que decirle: Dios, cumplí tu propósito, que tu propósito en mi vida se pueda cumplir, porque sabes lo que puede llegar a ocurrir, que lo que Dios tenía para hacer contigo, si vos te negás y no lo querés hacer, Dios se lo entregue a otro. ¿Sabes una historia muy interesante? Es la historia de Esther. Esther, claro, llega a ser reina y era difícil porque en ese tiempo el rey estaba rodeado de gente no muy buena y había un hombre un tal Amán, un hombre perverso que odiaba al pueblo judío. Lo odiaba de tal manera que había preparado, una celada, una trampa contra los judíos. Quería destruir a ese pueblo. Este Amán, este hombre perverso, malo, quería la destrucción de los judíos. Pero había un hombre que era el tío de Esther. Esther era huérfana, pero su tío la había criado y la había preparado para que ella fuese reina. Aleluya. Y era una reina judía y nadie sabía que ella era judía, pero era judía. Y ella sentía un amor especial, indudablemente, por su pueblo, pero ahora era la esposa del rey y no tenía todas las libertades que uno puede imaginarse que puede tener en este tiempo una reina. La reina se tenía que presentar cuando el rey la llamaba. Cuando el rey le daba la oportunidad de llegar, ella podía presentarse delante del rey. Si no, no lo podía hacer.
El rey tenía otras concubinas, otras mujeres también. Y llegó el momento que Mardoqueo le envía a decir a Esther lo que Amán estaba tramando contra el pueblo judío, la destrucción, la aniquilación. Entonces Esther da una explicación y da una excusa. Yo digo, son las excusas que a veces nosotros también damos. No puedo servir al Señor porque tengo mi familia, mi trabajo. Si no trabajo yo, ¿quién va a trabajar? Soy una mamá soltera, tengo muchos hijos, tengo que cuidar a mis nietos, tengo que trabajar. Y bueno, tantas excusas, tengo que estudiar, vivo lejos, hace frío. Tantas excusas, las excusas, ¿no? Y Esther presentó una excusa que era valedera. La excusa que tenía Esther era que ella no podía presentarse delante del rey si el rey no la llamaba. No era simplemente que el rey se podía molestar, era que ella podía perder la vida. Si el rey no le permitía la entrada a Esther, a su presencia, si el rey no reparaba y aceptaba de que ella se acercara a él, ella podía morir y quedar destruida y morir indudablemente. Y esa fue una excusa valedera, no lo pude hacer. Pero ¿sabe lo que le responde su tío, que la amaba, pero que también amaba a su pueblo? Esther le dice, libro de Esther, capítulo 4, versículo 10. Entonces Esther dijo a Tab que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola vez hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. O sea que en estos 30 días, en este mes, yo no puedo ver al rey. Porque si el rey no extiende su cetro de oro cuando yo estoy entrando, todo hombre o toda mujer muere. Esa fue la excusa de Esther. Pero Mardoqueo le responde, versículo 13: Esther, no pienses que escaparás del rey más que cualquier otro judío. Le estaba diciendo, no vas a escapar, vas a correr la misma suerte que cualquier otro judío, por más que sea reina. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Sabe? Le estaba diciendo, si vos no querés actuar como tenés que actuar para defender y extender, bueno, esta palabra que yo quiero que escuche el rey, bueno, vas a perecer también. No pienses que vas a escapar. Pero Dios de alguna otra manera nos va a mandar ayuda. Y yo digo, en este tiempo, hermanos, es como que el Espíritu Santo nos está desafiando y nos está diciendo claramente el Señor: si vos no entendés esto, si vos no reaccionás, si vos seguís sin estar interesado en la tarea, en la evangelización, en el crecimiento, en la obra de Dios, de alguna otra manera Dios llamará a otras personas. De alguna manera Dios extenderá la palabra. De alguna forma Dios ha de permitir de que el mensaje llegue. De alguna otra manera Dios va a realizar la tarea evangelizadora. Y yo digo, si Dios lo va a hacer, conmigo o sin mí, si Dios lo va a hacer con usted o sin usted, ¿por qué darle esa oportunidad al diablo que lo haga con otro? Que Dios llame a otro cuando el elegido soy yo, cuando el elegido es usted, cuando el elegida es usted. No sé si me estoy haciendo a entender. Dios tiene un propósito para su vida. Dios tiene un propósito para mi vida. Fuimos escogidos, llamados desde antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió desde antes que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre. Tiene un propósito. Somos gente con propósito. ¿Por qué yo voy a permitir que ese propósito de Dios no se cumpla en mi vida? Si yo no lo hago, Dios indudablemente usará a otros. Y cuando habla de piedra, no está hablando de piedras precisamente. Está hablando de gente que no conoce a Dios, está hablando de gente del mundo, está hablando de personas que tal vez están frías, que están ajenas, que no saben de testimonios, que no saben del amor de Dios, que no conocen a Jesús, que nunca han tenido una experiencia como hemos tenido nosotros con el Señor. Está diciéndonos la palabra que de alguna otra manera la palabra será predicada. Nos está diciendo el Señor que el Evangelio será predicado de alguna forma y de alguna manera, que si nosotros callamos, vendrá el mensaje de alguna otra forma y de alguna otra manera, pero el mensaje será predicado. Y yo digo, Señor, si el mensaje tiene que ser predicado, yo quiero predicar ese mensaje. Y esa tiene que ser la palabra nuestra.
Y ese tiene que ser el desafío nuestro. Señor, si el mensaje tiene que ser predicado, si la obra tiene que ser hecha, yo quiero, Señor, hacer tu obra. Y cuando uno se planta y cuando uno realmente desde el corazón le habla a Dios, Dios nos ayuda para que su obra sea hecha. Dios suple aquello que a nosotros nos puede faltar. Dice que Él nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros imaginamos, pensamos, porque Él es poderoso para darnos mucho más de lo que nosotros pensamos, aún de lo que nosotros pedimos o creemos. Él es poderoso. Nos está diciendo lo que ustedes no pueden, yo lo puedo. Está diciendo Dios, lo que es imposible para ustedes es posible para mí. Entonces Dios no quiere nuestra excusa, que le expliquemos que el tiempo, que la familia, que el dinero, que los años. No, Dios no necesita ninguna de nuestras excusas. Dios quiere nuestro servicio. Dios quiere que le puedas decir sin ningún temor: Señor, estoy aquí, envíame a mí. Dios nunca te va a enviar algo que no puedas hacer. Nunca Dios pondrá una carga mayor de la que puedas tú cargar. Qué bueno saber que junto y frente a toda prueba Dios estará alcanzándote también una salida. Por eso creo que es un tiempo de oportunidad. Una oportunidad única. Y la oportunidad es el poder servirle a Dios. La oportunidad es el poder predicar y llevar la palabra. La oportunidad es de que Dios nos tiene en cuenta, de que Dios no nos desechó, de que Dios no nos olvidó. Dios nos recuerda, y porque nos recuerda Dios y porque nos ama con amor eterno, nos está diciendo en esta hora que quiere contar con usted, que quiere contar conmigo, que quiere contar con nosotros. Y no levanta su mano en señal de castigo, sino nos dice que pretende que haya frutos en nuestras vidas. Y yo digo, ¿no será que el Señor ya vino y nos dio otra oportunidad? ¿No será que el Señor en algún momento se acercó a nuestra vida y vio que estábamos metidos en nuestros negocios, en nuestros quehaceres, atareados en nuestros negocios, en nuestros quehaceres, y dijo: voy a darle una oportunidad más? ¿No será que la misericordia de Dios fue tan grande que nos dio una oportunidad más? ¿Por qué desperdiciar esa oportunidad que nos dio Dios? El Señor dijo: volveré al otro año a ver qué ocurre. Y volvió al otro año y las cosas seguían igual. Quiere Dios que no sea con nosotros, que no sea la realidad de tu vida lo que yo estoy narrando, lo que yo he leído, porque es una parábola. No tiene que ser la realidad de nadie. La realidad nuestra tiene que ser que estemos dispuestos, que Dios sepa que podemos contar, que puede contar con nosotros, que Dios sepa que puede contar conmigo, que Dios sepa que puede contar con usted. Mire qué maravilloso es esto. Nosotros sabemos que podemos contar con Dios. ¿Cuántos saben que pueden contar con Dios? No tenemos duda, Yo no tengo ninguna duda. Si tengo un problema, tengo una lucha, tengo un dolor, tengo una necesidad, así sean las 2, las 3 de la madrugada, yo sé que puedo contar con Dios. Me decía hoy, en una de las iglesias que prediqué en la mañana, me decía una hermana: Pastor Clemente, me estaba muriendo, tenía una presión pero altísima, más de 20 de presión tenía, me sentía morir. Y estaba sola, no tenía posibilidad de llamar a nadie. Encendí la radio y me encontré con el mensaje de ustedes a través de AM620. Y sabe que le pedí a Dios cuando usted estaba orando, y en forma casi inmediata se normalizó mi presión. Dios es confiable, podemos buscarle a Él aún en los momentos más críticos y difíciles. Ahora la gran pregunta es: ¿somos confiables nosotros para Dios? ¿Será que Dios puede contar con nosotros? Y lo que le tenemos que demostrar a Dios, y eso sí lo tenemos que hacer, es que somos gente confiable. Lo que tenemos que demostrarle a Dios, que Él puede contar con nosotros. Lo que sí le tenemos que decir a Dios es que nos ayude, que nos fortalezca, que nos prepare, que nos perfeccione. Pero Dios no necesita que le digas tus excusas y le comentes por qué no le está sirviendo. Dios lo que necesita es que usted le diga: Señor, estoy aquí, envíame a mí, úsame a mí, estoy dispuesto para predicar y llevar tu palabra hasta lo último de la tierra. Bendito sea Dios. Por eso, hermanos, yo pienso que esta palabra se ha entendido. Y esta palabra tiene que ser aplicada, si no, no sirve. Este mensaje tiene que ser apretado y vivido intensamente cada día. Que Dios sepa que puede contar con nosotros. Entonces te vas a dar cuenta que la obra va a crecer. Te vas a dar cuenta que lo que estés haciendo va a ser prosperado.
Por eso Abraham tuvo problemas cuando tuvo que elegir, le dio la oportunidad a su sobrino Lot, porque sabía que Dios lo iba a acompañar. Elige, si vas para la derecha, yo iré para la izquierda, si vas para la izquierda, yo iré para la derecha. Elige. Cualquier otro hubiera dicho, soy mayor, yo voy a elegir, soy tu tío, voy a elegir. No, no. Él sabía que la bendición de Dios le iba a acompañar. Y cuando estamos dispuestos, y cuando Dios puede contar con nosotros, y cuando estamos sirviéndole al Señor, y cuando hemos puesto la mano en el arado y no miramos hacia atrás, la bendición del Altísimo nos alcanza. No estamos corriendo detrás de las bendiciones nosotros, las bendiciones están corriendo detrás de nosotros. La bendición de Dios está alcanzándonos en forma permanente y está cayendo sobre nuestras vidas. Por eso hoy, iglesia, creo que es tiempo y momento de poder ser atentos y tener oído a lo que Dios está hablando. La Biblia dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice y ha dicho a la iglesia. Apláudale al Señor.